¿Alguna vez has sentido que algo grande está naciendo dentro de ti, pero no sabes si debes contarlo? Quizás Dios te mostró algo, te habló en el silencio de la noche, o te hizo sentir que algo está por cambiar. Pero justo cuando quieres compartirlo, hay una voz interior que te dice, aún no. Esa voz no es miedo, es protección. Es Dios recordándote que hay cosas que no se pueden revelar todavía. Hoy quiero que escuches con atención, porque este mensaje puede cambiar cómo entiendes tu relación con Dios. No se trata de esconder lo que eres, sino de cuidar lo que Él está construyendo en ti. Quédate hasta el final, porque conocerás las 3 únicas cosas que Dios dijo que no reveles a nadie. Y cuando las entiendas, verás cómo el silencio también puede ser una oración poderosa. Antes de seguir, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este video. Quiero saber de dónde me escuchas. Quiero sentir esa conexión contigo, porque este canal existe para acompañarte en tu caminar espiritual. Ahora bien, si estás aquí por primera vez y sientes que este tipo de contenido te habla al corazón, te invito a suscribirte. Este no es solo un canal, es un espacio donde aprendemos a reconocer la voz de Dios en medio del ruido del mundo. Cada video es una semilla, y quien las recibe con fe, cosecha transformación. Hay promesas que se construyen en silencio, oraciones que nacen sin ruido y respuestas que se revelan en lo secreto. Porque el silencio, cuando viene de Dios, no es castigo, es cobertura. Y si entendemos eso, dejamos de querer explicar a los demás lo que solo el cielo puede entender. Mucha gente pierde bendiciones solo por hablar antes de tiempo. Contamos cosas que Dios apenas está formando. Mostramos procesos que todavía están frágiles y terminamos exponiendo lo que debía crecer protegido. A veces no somos conscientes, pero el enemigo no destruye lo que no conoce. Por eso el primer principio que debes guardar en tu espíritu es este: no reveles lo que Dios aún está preparando. Cuando Dios te muestra algo, una visión, una promesa, un propósito, no es para que lo anuncies al mundo, sino para que te prepares en secreto. Privado precede a lo público. Cada proceso divino comienza en lugares donde nadie ve, donde la fe se forma sin aplausos. Piensa en José. Antes de llegar al palacio, tuvo sueños, visiones que mostraban su futuro. Pero al contarlas muy pronto, despertó la envidia de sus hermanos. Lo que fue revelación divina se convirtió en motivo de traición, porque fue contado antes del tiempo correcto. No era el sueño lo que estaba mal, sino el momento en que fue revelado. Lo mismo sucede contigo. Hay visiones que aún están en construcción. No necesitas contarlas para que existan. Dios no pide promoción, pide obediencia. Cada palabra divina necesita madurar en tu interior antes de ser compartida. Cuando hablas antes de tiempo, abres puertas a opiniones, dudas y confusión. Y lo que debería fortalecerte puede debilitarte. El silencio en estos casos no es aislamiento, es un muro espiritual. Es la forma en que Dios preserva lo que está formando. Cuando callas, no pierdes valor, ganas profundidad. Lo mismo que sucede con una semilla bajo tierra. No se ve, pero está viva. Y precisamente porque está oculta, está creciendo. En este tiempo, muchos buscan validación más que discernimiento. Queremos contar cada oración respondida, como si compartir fuera el sello de autenticidad. Pero Dios te dice: no necesitas aprobación humana para confirmar lo que yo ya te hablé. Mientras otros piden señales, tú ya tienes su palabra. Si Él te habló en una noche de oración, si te mostró un camino nuevo, confía. No corras a contarle a los demás. Tal vez ni siquiera lo entenderían, porque hay cosas que solo tienen sentido entre tú y Dios. A veces, compartir temprano no solo expone tu proceso, también retrasa tu avance. Cada vez que buscas convencer a otros de lo que Dios te dijo, te distraes de lo más importante: obedecer. Él no busca explicaciones, busca acción. Y quien actúa en fe en secreto, ve resultados en público. Hay personas que quieren verte, pero no verte crecer. Quieren escuchar tus planes para opinar, no para apoyarte. Si no tienes discernimiento, puedes abrir tu corazón ante oídos
que no están preparados para recibir lo sagrado que Dios está formando en ti. Mira la vida de María. Cuando el ángel le reveló el misterio del nacimiento de Jesús, ella no corrió a contarlo. La Biblia dice que guardó esas palabras en su corazón, no porque dudara, sino porque entendía que hay cosas que deben incubarse en el silencio. Eso es fe madura, creer sin necesidad de explicar. Dios trabaja de esa manera, primero en lo secreto, luego en lo visible. Quiere ver si confías en su proceso sin la presión de los demás. Quiere probar si tu fe es genuina o si depende de aprobación externa. A veces, prueba tu silencio para medir tu confianza. Entonces, cada vez que sientas la necesidad de contar lo que Él te habló, respira, ora y guarda silencio. No porque tengas miedo de perderlo, sino porque estás protegiendo lo que estás gestando. Si es de Dios, no necesita defensa, solo necesita fe y tiempo. Y cuando te pregunten por qué estás tan callado, por qué ya no compartes todo lo que haces o sueñas, sonríe y responde: estoy dejando que Dios trabaje en silencio. No todos entenderán, pero los que viven en el Espíritu reconocerán esa sabiduría. Te darás cuenta de que cuando callas, tu discernimiento crece, tu relación con Dios se vuelve más profunda, más personal. Empiezas a escuchar mejor su voz, porque el ruido de la aprobación humana ya no te distrae. Hay un poder espiritual en guardar. Así como un vino necesita tiempo para alcanzar su mejor sabor, tus promesas necesitan madurar en lo secreto para dar fruto en lo visible. No te desesperes si nadie ve tus preparativos. Dios ve, y eso basta. El silencio entonces se convierte en un escudo. No es pasividad, es estrategia divina. En un mundo que expone todo, elegir callar es un acto de sabiduría espiritual. Cada palabra que no pronuncias a destiempo es una puerta que dejas cerrada al enemigo. Recuerda esto siempre. El enemigo no puede atacar lo que no conoce. Por eso Dios a veces te esconde. No confía en ti, sino porque busca protegerte. Te coloca en lugares pequeños para prepararte para los grandes, y mientras el mundo se pregunta dónde estás, Él está escribiendo tu próxima temporada. Si sientes que estás en ese tiempo de silencio, no lo confundas con olvido. No es abandono, es cobertura. Dios está moldeando tu carácter, fortaleciendo tu fe y alineando tus pasos. El silencio no es señal de ausencia, es señal de construcción. Alguien necesita escuchar esto. No estás estancado, estás siendo preparado. Ese silencio que incomoda es el terreno donde Dios está plantando algo eterno. Y cuando florezcas, todo tendrá sentido. Porque hay bendiciones que solo se sostienen cuando nacen en secreto. Si se muestran antes, se marchitan, pero si esperan su tiempo, se vuelven testimonio. Así como la semilla necesita oscuridad para germinar, tu propósito necesita silencio para fortalecerse. Hablar demasiado puede sacar tus raíces de la tierra antes de que estén listas para sostenerte. No reveles aún lo que Él está perfeccionando, porque no merezca ser visto, sino porque debe nacer firme. Todo lo que viene de Dios tiene su tiempo, y ese tiempo no se acelera por palabras, se activa con obediencia. Quédate con esta frase: el silencio no retrasa tu crecimiento, lo protege. ¿Alguna vez has sentido que algo grande está naciendo dentro de ti, pero no sabes si debes contarlo? Quizás Dios te mostró algo, te habló en el silencio de la noche, o te hizo sentir que algo está por cambiar. Pero justo cuando quieres compartirlo, hay una voz interior que te dice: aún no. Esa voz no es miedo, es protección. Es Dios recordándote que hay cosas que no se pueden revelar todavía. Hoy quiero que escuches con atención, porque este mensaje puede cambiar cómo entiendes tu relación con Dios. No se trata de esconder lo que eres, sino de cuidar lo que Él está construyendo en ti. Quédate hasta el final, porque conocerás las 3 únicas cosas que Dios dijo que no reveles a nadie. Y cuando las entiendas, verás cómo el silencio también puede ser una oración poderosa. Antes de seguir, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este video. Quiero saber de dónde me escuchas. Quiero sentir esa conexión contigo, porque este canal existe para acompañarte en tu caminar espiritual. Ahora bien,
Si estás aquí por primera vez y sientes que este tipo de contenido te habla al corazón, te invito a suscribirte. Este no es solo un canal, es un espacio donde aprendemos a reconocer la voz de Dios en medio del ruido del mundo. Cada video es una semilla, y quien las recibe con fe, cosecha transformación. Hay promesas que se construyen en silencio, oraciones que nacen sin ruido y respuestas que se revelan en lo secreto, porque el silencio, cuando viene de Dios, no es castigo, es cobertura. Y si entendemos eso, dejamos de querer explicar a los demás lo que solo el cielo puede entender. Mucha gente pierde bendiciones solo por hablar antes de tiempo. Contamos cosas que Dios apenas está formando, mostramos procesos que todavía están frágiles y terminamos exponiendo lo que debía crecer protegido. A veces no somos conscientes, pero el enemigo no destruye lo que no conoce. Por eso el primer principio que debes guardar en tu espíritu es este: no reveles lo que Dios aún está preparando. Cuando Dios te muestra algo, una visión, una promesa, un propósito, no es para que lo anuncies al mundo, sino para que te prepares en secreto. Privado precede a lo público. Cada proceso divino comienza en lugares donde nadie ve, donde la fe se forma sin aplausos. Piensa en José. Antes de llegar al palacio, tuvo sueños, visiones que mostraban su futuro. Pero al contarlas muy pronto, despertó la envidia de sus hermanos. Lo que fue revelación divina se convirtió en motivo de traición, porque fue contado antes del tiempo correcto. No era el sueño lo que estaba mal, sino el momento en que fue revelado. Lo mismo sucede contigo. Hay visiones que aún están en construcción. No necesitas contarlas para que existan. Dios no pide promoción, pide obediencia. Cada palabra divina necesita madurar en tu interior antes de ser compartida. Cuando hablas antes de tiempo, abres puertas a opiniones, dudas y confusión, y lo que debería fortalecerte puede debilitarte. El silencio en estos casos no es aislamiento, es un muro espiritual. Es la forma en que Dios preserva lo que está formando. Cuando callas, no pierdes valor, ganas profundidad. Lo mismo que sucede con una semilla bajo tierra. No se ve, pero está viva. Y precisamente porque está oculta, está creciendo. En este tiempo, muchos buscan validación más que discernimiento. Queremos contar cada oración respondida, como si compartir fuera el sello de autenticidad. Pero Dios te dice: no necesitas aprobación humana para confirmar lo que yo ya te hablé. Mientras otros piden señales, tú ya tienes su palabra. Si Él te habló en una noche de oración, si te mostró un camino nuevo, confía. No corras a contarle a los demás. Tal vez ni siquiera lo entenderían, porque hay cosas que solo tienen sentido entre tú y Dios. A veces, compartir temprano no solo expone tu proceso, también retrasa tu avance. Cada vez que buscas convencer a otros de lo que Dios te dijo, te distraes de lo más importante: obedecer. Él no busca explicaciones, busca acción. Y quien actúa en fe en secreto, ve resultados en público. Hay personas que quieren verte, pero no verte crecer. Quieren escuchar tus planes para opinar, no para apoyarte. Si no tienes discernimiento, puedes abrir tu corazón ante oídos que no están preparados para recibir lo sagrado que Dios está formando en ti. Mira la vida de María. Cuando el ángel le reveló el misterio del nacimiento de Jesús, ella no corrió a contarlo. La Biblia dice que guardó esas palabras en su corazón, no porque dudara, sino porque entendía que hay cosas que deben incubarse en el silencio. Eso es fe madura, creer sin necesidad de explicar. Dios trabaja de esa manera, primero en lo secreto, luego en lo visible. Quiere ver si confías en su proceso sin la presión de los demás. Quiere probar si tu fe es genuina o si depende de aprobación externa. A veces, prueba tu silencio para medir tu confianza. Entonces, cada vez que sientas la necesidad de contar lo que Él te habló, respira, ora y guarda silencio. No porque tengas miedo de perderlo, sino porque estás protegiendo lo que estás gestando. Si es de Dios, no necesita defensa, solo necesita fe y tiempo. Y cuando te pregunten por qué estás tan callado,
¿Por qué ya no compartes todo lo que haces o sueñas? Sonríe y responde: estoy dejando que Dios trabaje en silencio. No todos entenderán, pero los que viven en el Espíritu reconocerán esa sabiduría. Te darás cuenta de que cuando callas, tu discernimiento crece. Tu relación con Dios se vuelve más profunda, más personal. Empiezas a escuchar mejor su voz, porque el ruido de la aprobación humana ya no te distrae. Hay un poder espiritual en guardar. Así como un vino necesita tiempo para alcanzar su mejor sabor, tus promesas necesitan madurar en lo secreto para dar fruto en lo visible. No te desesperes si nadie ve tus preparativos. Dios ve, y eso basta. El silencio entonces se convierte en un escudo. No es pasividad, es estrategia divina. En un mundo que expone todo, elegir callar es un acto de sabiduría espiritual. Cada palabra que no pronuncias a destiempo es una puerta que dejas cerrada al enemigo. Recuerda esto siempre. El enemigo no puede atacar lo que no conoce. Por eso Dios a veces te esconde. No confía en ti, sino porque busca protegerte. Te coloca en lugares pequeños para prepararte para los grandes, y mientras el mundo se pregunta dónde estás, Él está escribiendo tu próxima temporada. Si sientes que estás en ese tiempo de silencio, no lo confundas con olvido. No es abandono, es cobertura. Dios está moldeando tu carácter, fortaleciendo tu fe y alineando tus pasos. El silencio no es señal de ausencia, es señal de construcción. Alguien necesita escuchar esto. No estás estancado, estás siendo preparado. Ese silencio que incomoda es el terreno donde Dios está plantando algo eterno. Y cuando florezcas, todo tendrá sentido. Porque hay bendiciones que solo se sostienen cuando nacen en secreto. Si se muestran antes, se marchitan, pero si esperan su tiempo, se vuelven testimonio. Así como la semilla necesita oscuridad para germinar, tu propósito necesita silencio para fortalecerse. Hablar demasiado puede sacar tus raíces de la tierra antes de que estén listas para sostenerte. No reveles aún lo que Él está perfeccionando, porque no merezca ser visto, sino porque debe nacer firme. Todo lo que viene de Dios tiene su tiempo, y ese tiempo no se acelera por palabras, se activa con obediencia. Quédate con esta frase: el silencio no retrasa tu crecimiento, lo protege. Y ahora que entendiste esto, prepárate, porque lo que sigue es igual de importante. Si hay cosas que no debes revelar porque aún están en construcción, también hay procesos internos que deben protegerse con el mismo cuidado. En el siguiente bloque, descubrirás por qué no todas las heridas deben ser expuestas y cómo Dios sana primero en lo secreto antes de mostrar su obra en público. Prepárate, porque lo que vas a escuchar puede transformar la forma en que enfrentas tus batallas espirituales. Hay heridas que no se deben mostrar hasta que hayan cerrado, porque si las revelas antes de tiempo, sangran de nuevo. Lo que hoy te duele no está destinado a exposición, sino a sanidad. Dios trabaja en silencio en esos lugares donde nadie más llega. Él no necesita espectadores para sanar, solo tu disposición para dejarte restaurar. Muchas veces queremos convertir el dolor en testimonio demasiado pronto. Contamos lo que vivimos, lo que nos lastimó, lo que estamos enfrentando, pero aún estamos quebrados. En ese punto, el corazón busca alivio, no propósito. Y cuando algo se comparte desde una herida abierta, no sana, se profundiza. Dios no te pide silencio para castigarte, sino para protegerte. Porque hay etapas del proceso que son tan delicadas que necesitan privacidad espiritual. No todo lo que duele necesita una audiencia. Algunas cosas solo necesitan oración, tiempo y presencia divina. Piensa en cómo actúa un médico. Cuando tienes una herida profunda, primero la limpia en un lugar estéril, en silencio, sin público. Solo cuando está curada, puede mostrarte que sanó. Lo mismo hace Dios contigo. Te lleva al cuarto secreto, al espacio donde nadie puede opinar, para tratar lo que otros no entenderían. Es ahí donde aprendes que el silencio no es soledad, sino recogimiento. Es el santuario de tu alma donde Dios trabaja con precisión. No todos están listos para ver tu vulnerabilidad, ni todos sabrían cuidarla. Por eso Jesús, aun siendo el Hijo de Dios,
Escogía con quién mostrarse en sus momentos más íntimos. Hubo un momento en que llevó a 3 discípulos al monte para orar. No llevó a todos. Sabía quién podía acompañarlo en ese nivel espiritual. En otro momento, cuando resucitó a la hija de Jairo, permitió que solo unos pocos estuvieran presentes. No porque despreciara a los demás, sino porque entendía que no todos pueden entrar donde la fe debe permanecer intacta. A veces abrimos la puerta de nuestro corazón a personas que no tienen la madurez para manejar lo que hay dentro. Les mostramos heridas aún tiernas y sin querer las tocan con juicios, comentarios o dudas que las infectan de nuevo. Lo que Dios quería sanar, el mundo lo vuelve a herir. Por eso, aprende a reconocer la diferencia entre testimonio y desahogo. El testimonio nace de la sanidad, el desahogo de la herida. El primero edifica, el segundo solo libera peso. No confundas el alivio momentáneo del desahogo con la estabilidad que trae la sanación. Cuando buscas hablar de tu dolor, pregúntate, ¿Dios ya cerró esta herida o todavía está sanando? Si aún duele, guárdalo. Entrégaselo a Él en oración, no al público. El proceso es entre tú y Dios primero. Solo cuando Él haya transformado el dolor en propósito, será tiempo de compartir. Recuerda, no todos tienen la capacidad de entender tus lágrimas. A veces el silencio es la única forma de conservar la paz. No porque te falte confianza, sino porque el alma necesita reposar en la presencia correcta. Cuando lloras frente a Dios, no estás siendo débil, estás entregando control. Y cuando lo haces en secreto, permites que el Espíritu Santo entre sin interrupciones, sin voces externas. Dios no ignora tus lágrimas ocultas, las guarda. Esas oraciones silenciosas son las más poderosas, porque revelan que confías incluso cuando nadie te ve. Hay momentos en la vida en los que contar tu historia puede volverse peligroso, no porque sea mentira, sino porque todavía estás dentro del proceso, y quien está dentro del proceso aún está frágil. A veces, cuando los demás opinan sobre lo que vives, su voz ahoga la de Dios. Aprende a quedarte callado mientras Él opera. No trates de explicar a otros lo que Dios apenas está construyendo en ti. Lo que hoy parece confusión será entendido mañana como propósito. Pero solo si lo dejas terminar su obra antes de abrir la boca. Dios no quiere que vivas escondido, pero sí quiere enseñarte a distinguir entre privacidad y aislamiento. El aislamiento es cuando huyes del mundo por miedo. La privacidad espiritual es cuando eliges quién puede entrar en tu proceso. Jesús también se retiraba del ruido para orar, y cuando volvía, salía fortalecido. Si estás en un momento donde sientes que el silencio te está consumiendo, entiende esto. No estás solo, estás siendo moldeado. La oración silenciosa no es menos poderosa, al contrario, es donde el cielo se abre. Dios convierte cada lágrima silenciosa en sabiduría. Lo que hoy lloras en privado, mañana lo contarás con poder. Pero será una historia completa, sin rencor, sin orgullo, solo con gratitud. No te apresures a compartir tu proceso. Si alguien pregunta cómo estás, no tienes que dar todos los detalles. Basta con decir, Dios está obrando. Eso es suficiente. No necesitas probar nada, porque la esperanza no se demuestra, se vive. Cuando intentas explicar lo que sientes y nadie te entiende, recuerda que hay un idioma que solo Dios comprende, el del silencio del corazón. Él traduce tus lágrimas en promesas. Hay dolores que se vuelven semillas, pero solo si los entierras y dejas que crezcan en el tiempo correcto. Si los expones antes, los arrancas y pierdes lo que pudo florecer. Por eso, la próxima vez que sientas la necesidad de contarle a alguien lo que estás viviendo, haz una pausa. Pregúntale al Espíritu Santo, ¿es tiempo de hablar o de callar? Si Él te dice, espera, respeta el silencio, porque ese espera no es rechazo, es protección. El enemigo no solo ataca tus sueños, también ataca tus emociones. Busca distraerte, que hables por impulso, que reveles vulnerabilidades que luego usará en tu contra. Pero cuando eliges el silencio guiado por Dios, su plan falla, porque no hay arma contra quien guarda lo que Dios santificó en lo secreto. Y escucha esto,
Dios no necesita que exhibas tu dolor para validarte. Él ya te ve, te escucha y te entiende sin que digas una palabra. El verdadero crecimiento espiritual no se demuestra con discursos, sino con serenidad. Aprende a sanar sin escenario, a fortalecerte sin testigos, a perdonar sin anunciarlo. Esa es la verdadera intimidad con Dios. Muchos piensan que contar su proceso es una forma de ser transparentes, pero la transparencia no es exposición. Y la pureza no necesita ser explicada. Se percibe en la manera en que amas, en la forma en que respondes, en cómo mantienes la paz, aún en medio del ruido. La madurez espiritual te enseña a guardar más de lo que cuentas, a elegir el silencio no por debilidad, sino por discernimiento. Porque una palabra dicha fuera de tiempo puede destruir lo que te tomó años construir. Y hay algo más que debes entender. Cuando te mantienes en silencio, das espacio para que Dios hable por ti. Él defiende, Él revela, Él expone en su momento. No es tu tarea justificarte ni explicarte. Cuando llegue el tiempo, tus frutos hablarán más fuerte que tus palabras. Si hoy sientes que estás en un proceso que te duele, no te desesperes por contarlo. Guarda silencio, pero ora. No calles desde el miedo, sino desde la fe. Porque el silencio con oración es el lenguaje más claro entre tú y Dios. Cuando el corazón se queda sin palabras, el Espíritu intercede. Esa es la promesa. Y Él nunca se equivoca en cómo expresar lo que tu alma necesita. Si logras comprender esto y practicas el silencio espiritual, verás cómo incluso tus emociones se ordenan. El alma se calma, la ansiedad disminuye, tu fe se fortalece, y poco a poco, sin que te des cuenta, Dios comenzará a mostrar señales de que la herida está cerrando. No necesitarás contarlo. Los demás lo verán en tu mirada, en tu tranquilidad, en tu manera de hablar, porque la verdadera sanidad no siempre se narra, se percibe. Y cuando llegue ese momento, cuando sientas que la herida ya no arde, ahí sí podrás compartir tu historia. Pero lo harás con amor, sin rastro de dolor, solo con gratitud. Entonces, lo que fue herida se convertirá en testimonio que edifica. Guarda este principio en tu corazón. Dios cura en secreto lo que después mostrará con gloria. Y mientras sigues caminando en ese proceso de fe, recuerda que aún hay otro tipo de secreto que debes proteger con la misma reverencia. Tus sacrificios y tus bendiciones, porque incluso las obras buenas, cuando se exponen fuera de su tiempo, pierden fuerza espiritual. En el siguiente bloque entenderás por qué no debes revelar tus sacrificios ni tus bendiciones antes de la hora. Lo que se hace para Dios debe mantenerse puro, y esa pureza se preserva en el silencio. Hay cosas sagradas que pierden su poder cuando son contadas antes del tiempo correcto, no porque Dios deje de respaldarlas, sino porque al exponerlas, se contaminan con miradas y palabras que no vienen del Espíritu. Lo que Dios te pidió que hicieras en secreto tiene propósito, y ese propósito se fortalece en la discreción. Jesucristo mismo nos enseñó esto. Cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Ese principio vale para todo lo que haces por Él. Si oras, si sirves, si das, hazlo en silencio. No porque esté prohibido hablar de ello, sino porque el cielo honra lo que se hace con humildad. Cuando buscas reconocimiento, lo terrenal se adelanta a lo divino. Pero cuando haces algo solo por amor a Dios, sin esperar aplauso, el cielo mismo se encarga de mostrar los frutos. En los tiempos actuales, donde todo se publica y todo se comparte, el corazón puede confundirse fácilmente. Hay personas que exhiben sus obras pensando que así glorifican a Dios, pero muchas veces buscan, sin notarlo, validación humana, y lo que debía ser un acto espiritual se convierte en espectáculo emocional. El verdadero sacrificio no se anuncia, se ofrece. El fuego del altar no necesita testigos, solo obediencia. Cuando haces algo solo para que otros lo vean, cambias la recompensa celestial por un aplauso momentáneo. Dios mira la intención, no la exposición. Lo que haces en secreto revela quién realmente eres.
La verdadera espiritualidad no se mide por lo que muestras, sino por lo que haces cuando nadie te aplaude. A veces somos tentados a contar lo que estamos haciendo por fe, cómo estamos ayudando, cuánto hemos entregado. Pero si lo haces para que te reconozcan, detienes el flujo de bendición, porque lo que debía ser entre tú y Dios se vuelve entre tú y el público. Cuando siembras en secreto, Dios hace crecer la semilla en silencio. No necesitas publicarlo para que sea real. Las mayores promesas florecen lejos del ruido. Así como las raíces de un árbol crecen bajo tierra, invisibles, tus sacrificios verdaderos se fortalecen fuera de la vista. Y cuando llegue el tiempo, los frutos aparecerán, y nadie podrá negar de dónde vienen. No habrá duda de que fue Dios quien te bendijo, porque su respaldo será evidente sin que hayas dicho palabra. El problema de muchos no es de fe, es falta de silencio. Exponen demasiado pronto lo que debía seguir madurando, y cuando lo hacen, abren puertas a la envidia, la comparación y los ataques. No porque esa gente tenga poder, sino porque el exceso de exposición debilita lo que debió estar cubierto. Recuerda, no todo sonrisa celebra tu bendición. Algunos solo observan. No todos los corazones pueden manejar ver prosperar algo que no entienden. Por eso, Dios te enseña a callar incluso cuando estás lleno de alegría. No para que escondas tu gozo, sino para que lo conserves intacto. Cuando recibes algo de parte de Dios, una bendición, una victoria, una respuesta a oración, agradécele en silencio antes de anunciarlo, porque hay batallas espirituales que continúan incluso después de la victoria. Mostrar el resultado no siempre significa que el proceso terminó. Por eso es sabio disfrutar en privado lo que Dios te da. Hay momentos donde lo correcto no es gritar, lo logré, sino decir en silencio, gracias, Señor. Ese acto de discreción tiene un poder que el mundo no entiende. Es adoración pura. Asimismo, hay sacrificios que deben mantenerse ocultos. Cuando ayudas, cuando das, cuando renuncias a algo importante por obedecer a Dios, no busques hacerlo visible. El valor del sacrificio está en el motivo, no en la audiencia. Si entregas tu tiempo, si sirves sin ser reconocido, si das sin que nadie lo sepa, Dios lo ve. Cada acto secreto brilla en el cielo como un fuego vivo, y cuando menos lo esperes, esa llama traerá luz también a tu vida. Jesús habló con claridad. Cuando des limosna, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. ¿Qué quiere decir eso? Que el dar discreto protege tu pureza. Te recuerda que tu propósito es complacer al Padre, no agradar a los hombres. Las redes sociales y el mundo exterior nos empujan a mostrar logros, a contarlo todo. Pero ese impulso puede robar el sentido espiritual de las cosas. No todas las bendiciones necesitan escenario. Algunas son más poderosas cuando permanecen silenciosas. Hay bendiciones tan grandes que si las contaran en voz alta, podrían despertar olores de envidia. No porque desees daño, sino porque no todos desean tu bien desde el corazón. Tejer tu bendición no es desconfiar de las personas, es confiar en la sabiduría de Dios. Las manos que oran por ti en secreto son las que realmente importan, no los aplausos. A veces Dios te pide que guardes silencio sobre tus logros porque está protegiendo lo que plantó. Si Él todavía está colocando raíces, no las arranques por apresurarte a mostrar frutos. Deja que el tiempo de Dios marque el ritmo. Cada bendición tiene su hora exacta para mostrarse, y cuando llega, no necesitas promoción. Su brillo se nota solo. Aprende también a no revelar tus batallas internas mientras estás ofreciendo un sacrificio. Si estás ayunando, no lo anuncies. Si estás entregando algo valioso, no busques aprobación. Hay poder en hacerlo callado, porque muestra que lo haces por amor, no por reconocimiento. Los sacrificios verdaderos siempre cuestan, pero cuando se hacen en secreto, se transforman en fuego espiritual que purifica y eleva. Los que buscan mostrar cuánto sacrifican suelen terminar vacíos, porque el sacrificio pierde fuerza cuando se vuelve espectáculo. Dios, en cambio, honra lo que nadie vio. Las madrugadas de oración, las lágrimas que limpiaste solo, los actos de bondad sin testigos, todo eso tiene valor eterno. Ningún esfuerzo en secreto se pierde. Él lo registra.
Así que si estás haciendo algo grande para Dios y nadie lo nota, alégrate. Estás justo donde Él quiere. Lo secreto no es olvido, es semilla. Las semillas no hacen ruido mientras crecen, pero un día rompen la tierra y dan fruto para todos. Cuando compartes demasiado pronto, el proceso se debilita. Pero cuando esperas el tiempo correcto, la bendición llega con poder multiplicado. Por eso, callar puede ser una forma de profetizar. Estás diciendo, confío en que Dios cumplirá lo que prometió, aun si nadie más lo sabe. Haz esto una práctica espiritual. Sirve, da en silencio, ora en silencio, sueña en silencio. Y cuando llegue la hora de hablar, será Dios quien hable a través de tus resultados. Lo más hermoso de vivir de esta forma es que aprendes a disfrutar la presencia de Dios en cada paso. Ya no haces las cosas para verte bien, sino para estar bien con Él. Y esa paz no tiene comparación. Así, poco, lo que haces en lo secreto empieza a reflejarse en tu manera de vivir. La gente notará algo distinto en ti. No sabrá explicarlo, pero lo sentirá. Porque quien vive en obediencia silenciosa lleva un brillo que ninguna publicidad puede imitar. El silencio, entonces, se convierte en un lenguaje del alma. Habla de confianza, de humildad, de madurez espiritual. Es una declaración invisible que dice, Dios está al mando. Y cuando alguien te pregunte cómo lograste tanto sin contar nada, podrás responder con serenidad, porque entendí que las cosas de Dios florecen mejor en el silencio. Guarda esto en tu corazón. El favor de Dios no necesita anuncio, se revela solo en el tiempo justo. Recuerda también que mostrar menos no es ser menos, es proteger más. Lo que guardas con reverencia crece con poder. Y si algún día sientes el impulso de contarle al mundo lo que lograste, primero pregúntate, ¿esto glorifica a Dios o alimenta mi ego? Esa pregunta será tu guía. Si la respuesta glorifica al cielo, adelante. Si apunta a ti, retrocede al silencio. Porque en la vida espiritual el silencio no es vacío, es santuario. Y el que aprende a vivir ahí se vuelve intocable. Qué hermoso saber que Dios no pide grandes palabras, sino corazones que sepan guardar lo que Él deposita. Lo que nace en oración y se protege en silencio, florece con propósito eterno. Ahora bien, ya que conoces estas tres verdades, no revelar lo que Dios aún prepara, proteger los procesos de sanidad y mantener en secreto tus sacrificios y bendiciones, hay una conclusión que lo une todo. El silencio al que Dios te llama no es señal de debilidad, es prueba de madurez espiritual. Quédate conmigo hasta el final, porque en el siguiente bloque entenderás por qué el silencio también puede ser una forma de adoración y cómo guardar lo sagrado abre la puerta a multiplicaciones que solo el cielo puede explicar. Cuando entiendes todo esto, algo cambia dentro de ti. Te das cuenta de que el silencio no es solo ausencia de palabras, es el lenguaje que usa Dios para moldear tu fe. El silencio te enseña a escuchar, a discernir, a confiar aun cuando no tienes claridad. Y en ese espacio donde no hay ruido, empieza a sentirse más fuerte la voz de Dios. Guardar silencio, entonces, se convierte en un acto de comunión. No es que ignores al mundo, es que eliges priorizar el cielo sobre las opiniones. Callar por obediencia no es perder voz, es usarla en el momento correcto. Es fácil hablar cuando todo va bien, pero el verdadero crecimiento ocurre cuando eliges mantener silencio en medio de lo incierto. Ahí es donde la fe madura, donde la dependencia de Dios se vuelve completa. A veces creemos que si los demás no saben lo que estamos haciendo, nada sucede, pero el mundo espiritual no funciona así. Lo que haces sin testigos es lo que el cielo más valora. La oración oculta, la ofrenda sencilla, el perdón silencioso. Esas son las cosas que construyen cimientos eternos. Quien aprende a proteger su intimidad con Dios no necesita reconocimiento externo. Porque cuando tu alma está en paz con Él, no necesitas que el mundo lo confirme. Basta su mirada. Su aprobación lo llena todo. Y mira cómo funciona este diseño divino. Cuando Dios ve que puede confiarte algo en secreto y sabes guardarlo, te entrega más.
más sabiduría, más gracia, más oportunidades, porque sabe que no usarás lo sagrado para impresionar, sino para obedecer. El silencio, en ese sentido, se vuelve un filtro espiritual. Dios no revela grandes cosas a los ruidosos, sino a los prudentes, porque la prudencia protege lo eterno. Cada vez que decides callar cuando querías hablar, eliges la madurez, y cada elección de madurez abre puertas que solo la obediencia puede tocar. Hay gente que confunde el silencio con rendición, pero no es así. El silencio del alma no es derrota, es reposo. Es como decirle a Dios: no tengo que explicarlo todo, porque confío en que tú lo harás mejor que yo. Esa entrega no se hace con palabras, se hace con el corazón. Tal vez estás viendo este video justo en un momento donde sientes que Dios no te responde, pero piensa, tal vez sí está respondiendo, solo que en un tono tan suave que solo se oye cuando te quedas quieto. Los que están en paz pueden escuchar lo que el ruido no deja oír. Hay milagros que ocurren en silencio, personas que cambian sin que nadie se entere, procesos invisibles que transforman destinos. Dios no siempre actúa con espectáculo, muchas veces obra en lo pequeño, en lo discreto, donde la vanidad no puede tocar. Si aprendes a valorar eso, nunca volverás a subestimar el poder del silencio. Empezarás a ver señales en los detalles, respuestas en lo cotidiano, victorias en lo invisible, porque todo lo que se protege con fe crece con propósito. Hay una paz que solo llega cuando dejas de contarlo todo, cuando dejas de querer ser entendido y simplemente eliges ser fiel. Esa paz es la evidencia de que Dios está al mando. No necesitas justificar tu proceso, tus sueños ni tus bendiciones. El tiempo lo explicará todo. Y cuando llegue ese tiempo, verás algo sorprendente. Lo que guardaste en oración se multiplicará en bendición, porque lo que el hombre guarda, el tiempo desgasta, pero lo que Dios guarda, el tiempo potencia. En ese punto, ya no te interesa que todos sepan, solo que Él se glorifique. Entenderás que el silencio no te hizo perder nada, te lo devolvió todo con sentido. Lo que parecía demora era madurez, lo que parecía vacío era preparación, porque el silencio, en las manos de Dios, no es pausa, es proceso. Y cuando el proceso termina, la recompensa llega con claridad. No habrá dudas, ni confusión, ni necesidad de explicaciones. Simplemente sabrás que fue Dios, porque lo que llega de Él lleva paz. Mira atrás y recuerda todo lo que viviste en silencio, cada lágrima que nadie vio, cada oración sin respuesta inmediata, cada sacrificio secreto. Nada de eso fue en vano. Cada detalle fue parte del diseño que ahora entiendes. A veces, los mayores milagros no se anuncian, simplemente se viven. Si hoy estás viviendo una etapa silenciosa, no la malinterpretes. Estás en el taller de Dios. Él te está puliendo, preparándote y guardando tu propósito hasta que esté listo para brillar. Porque como dice un antiguo principio espiritual, el enemigo no puede atacar lo que no conoce, y las personas no pueden destruir lo que no pueden ver. Por eso, protege lo que Dios te confió. No lo escondas por temor, guárdalo por sabiduría. Sé paciente, porque cuando sea el tiempo, lo que hoy está en silencio se manifestará con poder. Si has sentido que este mensaje te habló al corazón, déjame saber en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Quiero orar por ti y por todo lo que Dios está haciendo en tu vida, aún en silencio, porque sé que detrás de ese silencio hay crecimiento, y detrás del crecimiento hay propósito. Si este contenido te ayudó a ver el silencio de otra manera, suscríbete y activa la campanita. Aquí compartimos palabra que alimenta el alma, mensajes que te recuerdan que Dios sigue obrando incluso cuando no se escucha nada. Antes de terminar, quiero dejarte con una pregunta que deberías llevar en tu corazón a partir de hoy. Antes de compartir tu próximo sueño, tu proceso o tu bendición, pregúntate, ¿esto es para los oídos de las personas o para la gloria de Dios? Porque cuando aprendes a proteger lo que es sagrado, creas espacio para que la multiplicación divina se manifieste. Y cuando eso suceda, no necesitarás decir una sola palabra. Tu vida será el mensaje. Que Dios bendiga tu silencio, tu proceso y tus promesas, y que todo lo que guardes hoy florezca mañana en abundancia y propósito eterno.
Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Este no es solo un video más, es una llamada de Dios a tu corazón. Él te está diciendo que el silencio no te está deteniendo, te está preparando. Que ese espacio donde no escuchas nada, donde todo parece quieto, es el lugar donde su mano está trabajando con más detalle. Todo tiene un propósito, incluso lo que no entiendes. Las pausas de Dios no son negaciones, son respiraciones divinas en medio del caos. Cuando parece que no pasa nada, en realidad está pasando todo. Lo invisible es donde se cocina lo eterno. Por eso, si hoy te encuentras esperando, sin saber por qué las cosas tardan tanto, no te desesperes. Estás en manos del alfarero, y mientras él moldea, el barro no tiene que entender la forma, solo confiar en las manos que lo tocan. Hay batallas que se ganan hablando, pero hay victorias que solo llegan callando, y el que logra entender eso, ha de desgastarse tratando de convencer a otros, porque la fe no necesita argumentos, necesita constancia. El silencio de Dios no es ausencia, es dirección. A veces calla porque ya te habló y ahora está esperando que obedezcas. Otras veces calla porque está preparando la escena para una respuesta que te sorprenderá. Hoy te invito a descansar en ese silencio, a dejar que te cubra, que te limpie del ruido, que te devuelva claridad. Si puedes, cierra tus ojos un momento y escucha estas palabras con el corazón abierto. Señor, gracias por los silencios. Gracias por cada vez que no entendí y aún así me sostuviste. Gracias por las promesas que aún no han llegado, porque sé que en lo invisible tú las estás preparando. Enséñame a no hablar antes de tiempo, a proteger lo que me confías, a sanar en tu presencia y a entregar lo que hago sin buscar reconocimiento. Dame sabiduría para saber cuándo hablar y poder para saber cuándo callar. Que mi silencio sea oración y mi espera alabanza. Respira profundo. Siente la paz que llega cuando no tienes que explicar nada más. Esa es la presencia de Dios rodeándote, diciéndote, sigue, hijo mío, no estás solo. Estoy aquí, trabajando en lo que todavía no ves. Y cuando termines de ver este video, no corras a llenar el silencio. Quédate unos minutos en calma. Deja que este mensaje repose en ti. Dios no te habló hoy para emocionarte, sino para prepararte. Entrégale cada secreto, cada proceso, cada sacrificio, porque el cielo no olvida lo que se hace con el corazón correcto. Muchos hablarán, tú guarda. Muchos mostrarán, tú cierra la puerta y ora. Muchos buscarán ruido, tú busca presencia. Lo que Dios hará contigo no necesita ser anunciado. Va a brillar solo. Y cuando llegue ese momento, entenderás que no perdiste tiempo guardando silencio. Estabas construyendo raíz. Que cada palabra de este mensaje sea semilla en tu espíritu. Y que lo que hoy te pidió silencio mañana se convierta en testimonio. Amén. Si esta palabra tocó tu corazón, escríbeme en los comentarios una sola frase. Confío en el silencio de Dios. Quiero ver cuántas personas hoy se están fortaleciendo en fe a través de este mensaje. No olvides suscribirte, compartirlo con alguien que necesite paz y recordar cada día que se cultiva en silencio, florece con poder. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos aprendiendo a escuchar lo que Dios dice cuando el mundo guarda silencio.